Bien, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, continuamos con esta serie del libro de Filipenses, capítulo 1, del versículo 1 al 2. Y aquí tenemos un saludo, una salutación de parte del apóstol, ¿no es cierto?, a la iglesia de Filipos. Y vemos también que se nos habla, conforme a la palabra del Señor, de este gran hombre de Dios, quien fue el escritor de esta epístola, el apóstol Pablo. Amén. Y este saludo, amados hermanos, es un poco común de Pablo hacia la iglesia. ¿Por qué es común? Porque no se refiere él a sí mismo como un apóstol de Jesucristo, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué él no dice Pablo, apóstol, y pone su título y pone todo su yo frente a la iglesia de Filipos? No había necesidad de Pablo de defender su llamado de parte de Dios. Su relación con la iglesia, amados hermanos, su relación con la iglesia de Filipo era tal como debiera ser hoy en cada una de las iglesias. Una relación fundada y arraigada en Jesucristo. Arraigada en el amor. Arraigada también en el respeto los unos por los otros. La iglesia mantenía a su ministro, a Pablo. Pablo era el ministro de la iglesia de Filipos y lo mantenían muy cerca de su corazón. Allí, en el corazón, esta iglesia amaba al apóstol Pablo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Le amaban o lo amaban y lo estimaban y lo cuidaban, amados hermanos, como pocas iglesias aman y cuidan de sus ministros o de sus pastores. Y es aquí el gran saludo del apóstol Pablo diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y esta epístola, amados hermanos, comienza como era propio de la correspondencia en esos tiempos antiguos, con la identificación del remitente, en este caso Pablo, ¿no es cierto?, que está acompañado de otro personaje en específico, Timoteo, un colaborador de Pablo. Sobre el primero, amados hermanos, sobre Pablo, no hace falta extendernos porque al principio, en la introducción a la carta de Filipenses, hablamos y dijimos quién era Pablo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted? Pero, amados hermanos, puesto que se han considerado varios datos personales de Pablo, vamos a hablar de Timoteo. Un poco, solamente una pequeña reseña de quién es Timoteo. Y Timoteo, amados hermanos, corresponde a uno de los compañeros más conocidos del apóstol Pablo. De hecho, amados hermanos, el apóstol, porque Pablo prácticamente lo llamaba el verdadero hijo en la fe. Ese era el cariño que tenía el apóstol Pablo hacia Timoteo. Y eso lo puede encontrar usted en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Y él, amados hermanos, es mencionado por primera vez, Timoteo, en el pasaje de Hechos, cuando el apóstol está en Listra, por lo que hace suponer que Timoteo era natural de aquella ciudad. Timoteo era y pertenecía a esa ciudad. Su madre y su abuela eran mujeres de fe, pero de origen judío, mientras que el padre de Timoteo era griego. Tenía estas dos nacionalidades, judío y griego a la vez. Más adelante, amados hermanos, cuando estudiemos en el capítulo 2 de esta epístola, versículos 19 al 24, vamos a estar hablando más detallado de este joven Timoteo, de este joven colaborador, porque hay que notar dentro de la que es la iglesia el servicio de dos personajes dentro de esta iglesia, Epafroditos y Timoteo. Y hay mucho que aprender. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que sí, amados hermanos, debemos recalcar en esta ocasión que Timoteo era un hombre que gozaba de buen testimonio. Timoteo era un hombre que entre las iglesias se daba a conocer su nombre en torno a donde él vivía por el buen testimonio que él tenía. La palabra del Señor en Hechos capítulo 16, versículo 2 dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y allí vemos, amados hermanos, que Timoteo era un personaje que sin duda tenía un buen testimonio delante de las demás personas. ¿Y qué enseñanza grandiosa es esta? La importancia de dar un buen testimonio. ¿Cómo está su testimonio delante de la iglesia? ¿Cómo está su testimonio delante de lo que los rodean? ¿Cómo está su testimonio frente a sus vecinos? Dios nos ayude a poder ser cristianos.
Y Pablo en esta carta, en este saludo, denota algo muy especial, amados hermanos, muy específico, que nos vamos a detener un poquito en esta frase que él dice: siervos de Jesucristo. Y es notorio, amados hermanos, el título que se da a ambos, no tan solo a uno, sino que a los dos, a Pablo y a Timoteo, siervos de Cristo Jesús. La palabra siervos equivale, amados hermanos, a esclavos, y se usaba habitualmente para referirse al que era de una condición social totalmente baja. Y aquí, esta palabra que ocupa el apóstol Pablo, siervos, viene del griego doulos, que para algunos es mejor traducida como esclavo. Y eso es una connotación que tiene que estar en esta frase de entender por qué ellos se autollamaban esclavos o siervos de Cristo. Y debemos notar que aquí hay una diferencia muy grande entre siervo y entre esclavo. ¿Por qué? Porque un siervo, amado hermano, amada hermana, es libre de trabajar para quien quiera. Ese es un siervo. Pero un esclavo es comprado y es adquirido totalmente y por completo de propiedad de su amo. Un esclavo está atado por ley a su amo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Un siervo puede servir voluntariamente, pero un esclavo tiene que servir por causa de su compra. Pablo, aquí, amado, se llama a sí mismo, junto a Timoteo, esclavos de Jesucristo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esta frase? Y si miramos al pasado, miramos a la antigüedad, al mercado de esclavos en esa época, cómo trabajaba el mercado de esclavos, podemos entender con mayor claridad lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando dijo esclavo de Cristo. Amado hermano, un esclavo en la antigüedad era propiedad del amo. Era una total posesión de ese amo. Y esto es lo que Pablo quería significar. Pablo fue comprado y poseído por Cristo. Cristo, amados hermanos, lo había mirado y había visto su condición pecaminosa, había visto su condición degradada y necesitada. Y cuando Cristo lo miró, Cristo lo amó. Y cuando Cristo lo amó, también lo compró. Por lo tanto, ahora era posesión de Cristo. Pablo y Timoteo habían sido comprados a precio. Por ende, son de su amo, Cristo Jesús. Y a quien le pertenecen por completo y le debían toda su lealtad. Amado hermano, en la antigüedad el esclavo existía para su amo y no tenía otro motivo de existencia, solamente para su amo. Y yo pregunto en esta noche, ¿tienes tú algún otro motivo más sublime, más grande que Cristo por la cual no quieras ser siervo de Cristo? ¡Wow! Hay algo, amado hermano, en tu corazón o en tu vida mucho más grande que Cristo, que no quieras ser tú esclavo de Cristo, sino que quieres ser esclavo de eso que hay en tu corazón. ¿Hay algo más importante que Dios en tu vida? El esclavo, al no existir en ese tiempo, para él, sino para su amo, no tenía ningún derecho personal. Y por lo mismo, amados hermanos, se aplicaba a Pablo esta esclavo de Cristo, porque Pablo existía únicamente para Cristo. Sus derechos eran los derechos de Cristo, no los propios de él. Amado hermano, en la antigüedad un esclavo servía a su amo y solo existía para el propósito de su amo, para el propósito de servir. Él estaba a disposición del amo a cualquier hora del día. Y lo mismo le sucedía al apóstol Pablo. Él existía únicamente para Cristo. Trabajaba únicamente para Cristo. Vivía únicamente para servir a Cristo, hora tras hora, día tras día. Tremendo, ¿no? Pregunto, ¿cómo estás tú con el precio que Cristo pagó por ti? Fue el mismo que el del apóstol Pablo, a precio de sangre. Pero la pregunta es, ¿respondes como responde el apóstol Pablo o como los seguidores de Cristo en base a esta compra que Cristo hizo por tu vida? Dios nos ayude.
Amado hermano, en la antigüedad la voluntad de un esclavo pertenecía solamente al amo. No tenía permitida ninguna voluntad ni ninguna admisión que no fuera la voluntad y la ambición de su amo. Aún así, amados hermanos, Jesucristo replicó estas palabras. El mejor ejemplo de servicio lo tenemos en Cristo. Él dijo estas palabras y vemos que aún siendo Dios, Él se humilló al decir estas palabras. En San Juan 4:34, Él dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Wow! Jesús se negó a su propia voluntad de comer con los discípulos cuando estaba hablando con esta mujer en el pozo, de hacer su propia voluntad, se negó a hacer su propia voluntad para hacer solamente la voluntad del Padre que le envió. Pablo, amados hermanos, amada hermana, Pablo era completamente servidor del amo. Pablo, amados hermanos, debía obediencia total a su amo. Pablo pertenecía a Cristo. De hecho, incluso, amados hermanos, dijo que luchó él, el apóstol Pablo, luchó y peleó para llevar todo pensamiento en cautiverio. Mire lo que dice él en 2 Corintios capítulo 10, del versículo 3 al 5, dice la palabra del Señor, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mi pregunta es, amado hermano, ¿tus pensamientos están siendo llevados en cautiverio a obediencia de Cristo? Dios nos ayude. Y hay una quinta forma, amados hermanos, preciosa de entender a un esclavo en la antigüedad. Hay una cosa muy preciosa que el apóstol Pablo quiso decir cuando él dijo que era esclavo de Jesús. Y él se refería a que tenía la profesión más elevada. Él tenía la honra más honrosa. Era una honra ser esclavo de Cristo. Y era la mejor postura y la mejor profesión del mundo. Los hombres de Dios, los más grandes hombres de la historia, siempre han sido llamados los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque este era el título más grande, aquel que servía a Cristo. La esclavitud del creyente, amado hermano, respecto a Jesucristo no es un sometimiento menor, cobarde ni tampoco vergonzoso, sino que es la posición de honor. El honor que inviste a un hombre de los privilegios y responsabilidades de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ejemplos bíblicos tenemos por montones. Tenemos a Josué, que era esclavo de Dios. Tenemos a David, que era esclavo de Dios. Tenemos a Pablo, que era esclavo de Jesucristo. A Santiago, esclavo de Dios, el apóstol Santiago. Y los creyentes son los esclavos de Jesucristo. Pedro, amados hermanos, en su primer discurso en Hechos, capítulo 2, versículo 18, él cita un verso bíblico del profeta Joel, cuando él dice, y de cierto, y sobre mis siervos en aquel día derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y esta palabra que se usaba para designar a los verdaderos esclavos en el cristianismo adquiere el sinónimo de siervos de Dios. Y en esto, amados hermanos, no hay distinción entre creyente y creyente, siervos y siervos, o siervas y siervas. Todos son llamados a ser siervos y esclavos de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo usa este sentido de esclavo no tan solo en el área de demostrar dominio de parte de alguien o de algo, en este caso Cristo, sino también en un sentido espiritual. Uno que sirva a su Señor debe hacerlo con alegría de corazón. Uno que sirve a su Señor debe andar en novedad de espíritu. Uno que sirve a su Señor
debe andar en gozo y de una perfecta libertad, ya que la obediencia a la fe, hermanos, trae como resultado la liberación del estado de esclavitud bajo el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre, amados hermanos, se encuentra en un estado en el cual está bajo pecado. Y por ende el hombre pasa a ser esclavo del pecado. Y en este caso, aquel que es redimido por la sangre del Cordero de Dios pasa de ser esclavo del pecado para ser esclavo de la justicia soberana de Dios. Y debemos dejar en claro, amados hermanos, que la verdadera libertad no es dejar de servir, sino ocuparse en el servicio. A eso hemos sido llamados. Voy a citar unas palabras de un gran maestro, Samuel Pérez Millos, en su comentario a la epístola de Filipenses. Él dice: quienes están sirviendo a Cristo Jesús gozan de verdadera libertad, que es la libertad del pecado. Esto no quiere decir que nunca pecarán, pero lo importante es que el pecado ya no es el amor que los esclaviza y los arrastra al mal. Hermanos, un cristiano se distingue de quien no lo es en que fue libertado del poder del pecado. Un cristiano se distingue porque ahora pasa de la vida pecaminosa a la vida en justicia y en verdad. Y no es tan solamente el servir o el servicio de Cristo. En la nueva vida, amados hermanos, los salvos, los que han recibido salvación, son hechos siervos de Jesús automáticamente. Y al serlo, usted y yo debemos lealtad y obediencia a la principal razón de nuestra salvación, que el creyente ha sido comprado a precio de sangre. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice la palabra del Señor: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! No es mío, es de Dios. El creyente esclavo, amados hermanos, antes que estaba sujeto a Satanás, es comprado ahora por Cristo, al precio de sangre de Cristo. Y esto es la vida entregada del Hijo de Dios hacia su vida, hacia su corazón. Ahora, amado hermano, Él lo ha comprado y tiene derecho y tiene posesión por redención, por rescate. Tú y yo le pertenecemos a Cristo, porque Él nos compró a precio de sangre, dándonos la carta de libertad para que le sirva voluntariamente, pero sea enteramente libre en Cristo. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que era lo que a ti te esclavizaba antes. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir: no vuelvas a ese yugo. No vuelvas a servir o ser esclavo de ese yugo que te arrastraba al mal. Sino que ahora en la libertad de Cristo, voluntariamente en la libertad que Cristo te ha dado por ser comprado a precio de sangre, tú puedas servirle a Él de todo corazón. El más alto honor, amado hermano, es ser siervo de Cristo. Y la característica del siervo del Señor, la característica principal, es la humildad. Y lo que debemos entender, amados hermanos, y aprender es que la gloria del cristiano no está en alcanzar títulos, no está en recibir honores, sino en buscar ser simplemente siervo de Cristo. ¿Lo anhela usted? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La gran necesidad hoy en día, amados hermanos, es que los hombres y mujeres, o sea, usted y yo, nos convirtamos en esclavos del Señor Jesucristo. Debemos hacer lo que Él dice, lo que Él nos manda hacer. Y solo entonces, amado hermano, amada hermana, el mundo será alcanzado. La iglesia de Cristo hoy en día está sobrada de grandes, pero falta y necesitada de siervos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Mire lo que Él dice también en este versículo, después de hablar de ser esclavo de Cristo. Él saluda y dice: a todos los santos en Cristo Jesús. Pablo dirige su carta a
y pronunciada la salutación sobre todos los santos en Cristo Jesús que estaban en Filipo. Y he aquí, amado hermano, una muestra de la humildad de Pablo, ya que nos muestra una especial predilección por ciertos individuos o notificar a algunos, sino que, por el contrario, aborrece los grupos exclusivistas, los grupos elitistas y las disensiones innecesarias, sino que Él ora por todos. Él ama a todos. Él añora a todos y saluda a todos. Pablo menciona a la congregación antes que a sus líderes, a los santos. ¿Por qué? Porque los ministros están puestos para la congregación, no las congregaciones para los ministros. Y estos no son tan solo los siervos de Cristo, sino también son los siervos de la iglesia en atención a Cristo. Mire cómo el apóstol Pablo, él considera a sus discípulos no como son en sí mismos, como personas o en su cualidad, sino como son en Cristo Jesús, santos. De manera que un santo es una persona que ha sido apartada para el Señor. ¿Para qué? Para que le dé gloria, para que le glorifique. Un santo es una persona a quien, amado hermano, el Señor ha mostrado su favor. Una persona santa, amados hermanos, es una persona que el Señor ha mostrado su gran favor y sobre quien ha depositado una gran responsabilidad. El que es santo debe recordar que ha sido llamado a ser santo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también nuestro. ¿Se da cuenta el alcance que tiene el nombre de ser santo? No es solamente para algunos, sino que para todos los que creen en Cristo Jesús son llamados a ser santos. Todos los que han creído en Cristo Jesús son delante de Dios santos. No por ellos, no por sus esfuerzos, no por lo que ellos hacen el obrar para ser un santo o una persona reconocida, sino por la posición en que se encuentran. El apóstol Pablo dice en Cristo. Miren lo que dice el versículo: a todos los santos en Cristo Jesús, en. No fuera de Cristo, en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y la pregunta que debemos hacernos esta noche es: ¿estamos realmente en Cristo? ¿Estás tú realmente en Cristo? ¿Actuamos como siervos de Cristo? ¿Vivimos para Cristo, en Cristo, con nuestros hechos y palabras? Dios nos ayude. Al ser llamados por Dios a salvación, amado hermano, han venido a ser santos. Quienes han dado su vida a Cristo son el santo delante de Dios. Son aquellos, amados hermanos, a quienes Dios ha puesto en el mundo para que le glorifiquen entre los hombres. Son los que, regenerados espiritualmente, son capaces de un buen obrar como testimonio ante el mundo. De modo, amados hermanos, que no solo ellos glorifiquen a Dios, sino que son objetos para que el mismo mundo incrédulo glorifique al Dios de los creyentes. O sea, a su Dios, a mi Dios. ¿Por qué? Porque al ver la perfección de vida en usted o en los santos de Dios, de quienes automáticamente se llaman hijos de Dios, como lo dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un mandato, amados hermanos. Debemos, amados hermanos, declarar que estos santos no son impecables. Todos pecamos, ¿no? ¿Sí o no? Amén.
Debemos declarar, amados hermanos, que estos santos no son impecables, ni absolutamente perfectos tampoco. Pero, hay un pero, son propiedad de Dios y apartados de entre los demás hombres para que proclamen, como lo dice el apóstol Pedro en su epístola, en primer capítulo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, él dice, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son santos, amados hermanos, porque están en Cristo. Y su lugar espiritual, en la posición que están ahora, al momento de que Cristo los compró a precio de sangre, pasan a ser reconocidos automáticamente como santos. Unidos a Cristo. Unidos verbalmente a Él. Han sido librados del poder de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo. Como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. En el capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, o su amado Hijo. Pueden, amados hermanos, ser muy imperfectos ante los ojos de los hombres, pero son santos delante de Dios. Porque están ¿dónde? En Cristo. Está atenta la hermana, bien, eso es bueno. En Cristo, amados hermanos. Quien está fuera de Cristo, amado hermano, ponga atención, quien está fuera de Cristo en todo ámbito no es santo. Quien está dentro de Cristo, o sea, como lo dice el apóstol Pablo, es santo. Quien está fuera de Cristo no es santo. ¿Se da cuenta el privilegio? Gloria al Señor. ¿Se da cuenta, amado hermano? El hecho de ser santos por Dios, al estar en Cristo, quiere decir que ya no somos del mundo. Como tampoco Cristo es del mundo. Cuando Jesús ora por sus discípulos en el capítulo 17 del libro de Juan, del versículo 16 al 17, le dice a su Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los creyentes dados por el Padre a su Hijo son de Él. Por tanto, son separados del mundo para Dios mismo. Y estos separados por Dios, o sea, usted y yo, amado hermano, amada hermana, según la enseñanza del apóstol Pedro, dice la palabra del Señor que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, Dios demanda que estos siervos, con amor hacia su amo, o sea, usted y yo, comprado a precio de sangre, como siervo de Cristo, en amor hacia su amo, hacia nuestro amo Dios, debemos presentarnos ante Él con una actitud humilde, con una actitud de servicio hacia Dios, con una actitud de amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de ser santo delante de la presencia del Señor, amados hermanos, en Cristo Jesús, nos da indicio a nosotros de que debemos estar llevando una vida irreprochable ante el mundo, ¿o no? Amén. Ante el mundo. Alguien podrá pensar en su mente en este momento, decirlo allí donde está sentado, en su corazón o en su mente, alguien podrá decir, sí, pues, ninguno es perfecto. Y nos escondemos detrás de esa excusa. Porque alguien comete un error y conforme a la palabra del Señor está mal. Pero la excusa del hombre es decir, sí, pues, ninguno es perfecto, cualquiera se equivoca. Sí, amados hermanos, eso es verdad. Pero esa actitud o ese pensamiento que usted está acariciando es una actitud de víctima ante los demás, como si los demás estuvieran equivocados y usted estuviera bien. O esa persona prácticamente se esconde en su error y orgullo, no reconociendo que ha pecado ante Dios y no ha vivido conforme a lo que Jesús, no yo ni la iglesia lo dice, sino como Jesús lo dice, sed santo porque mi Padre es santo.
El hecho de que pecamos, sí, nos equivocamos, pero no se esconda usted en esa excusa. Es un mandato a santificarse, a vivir una vida en santificación. No quedarse con la excusa de que cualquiera se equivoca. Porque primero hay que reconocer, hay que humillarse, hay que reconciliarse con Dios, arrepentirse ante Dios. Hermano, la santidad de vida no es una opción. Es que hoy día quiero ser santo y mañana no. No, amados hermanos, la santidad de vida no es una opción. El cristiano está llamado a vivir en santidad. No es una opción, sino la forma natural y propia del creyente, la única que corresponde a su condición de ser salvo. Por tanto, los que son llamados santos, o sea, usted, yo y todos los que profesamos en Cristo, deben también ser irreprensibles delante de Él. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. El apóstol Pablo habla a la iglesia en Éfeso y dice: según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha o con mancha, sin mancha delante de Él. Cuando hoy, amado hermano, en la iglesia hablamos de la santificación o de vivir una vida en santidad, cada día de santificación se hace de forma muy simplista, como una pincelada, el tema de la santificación, y nos centramos legalistamente en lo que es en la inmoralidad sexual, en resistir a los pensamientos impuros y mantenernos apartados de la mundanalidad en general. Eso es para muchos la mentalidad de santidad o de vivir en santidad. Apartarse de eso. Tristemente, amados hermanos, esa idea distorsionada de que lo que es santidad suele destruir la unidad, prácticamente, amados hermanos, algunas cosas, por ejemplo, del pensamiento de vivir en santidad hacen que muchas iglesias se dividan, muchas personas dentro de una iglesia se dividan. El típico ejemplo de destruir la unidad lo tenemos, mi hermano John, él lo puede entender también, y algunos de ustedes, como la visión agraria de la vida promovida, por ejemplo, por los Amish, los del siglo XIX, que estas eran personas que para supuestamente vivir en santidad se fueron a un lugar de los Estados Unidos y se apartaron de toda la sociedad. No tienen televisión, no tienen nada y viven como en el pasado. Amado hermano, eso es erróneo con respecto al pensamiento de santidad. O la típica prohibición de ver películas con vivir una vida santa. Y eso, amados hermanos, ha separado a los creyentes. Pero Pablo deja claro que la unidad de los creyentes, una evidencia importante del estado de santidad de la iglesia, es decir, que la unidad, amados hermanos, es un elemento importante en la santificación del creyente. Si no hay unidad, no hay santidad. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros? ¿Hay unidad en su corazón? ¿Hay unidad en su vida? Porque si no la hay, lamentablemente no hay santidad. Porque cuando hay santidad, todo gira en torno al amor, a la gloria de Dios y a vivir continuamente una vida de paz los unos con los otros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo habla a la iglesia en Filipenses, recordándole en este saludo, en el versículo 2, lo que dice: gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? ¿Por qué gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? Y sobre todos los santos, o la vida de santidad, amado, en Cristo Jesús, que están ahora hablando el apóstol Pablo a esta iglesia en Filipo, dice, agrega con los obispos, con los diáconos, con la congregación. El apóstol Pablo le dice, gracia y paz. Gracia y su efecto, que es la
ambas son prácticamente, amados hermanos, pronunciadas. La gracia, amado hermano, es considerada como el favor inmerecido y espontáneo de Dios, el regalo de Dios. Es la causa y la base de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Todo lo alcanzado en la experiencia de la salvación, y la salvación en sí misma, amados hermanos, es solamente por la gracia de Dios. La gracia se anuncia como causa de la salvación en el mismo plan de redención. Como el apóstol Pablo enseña, él dice estas palabras: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. Y es necesario, amados, enfatizar que todo cuanto tiene que ver con la salvación procede absolutamente de Dios, como la Biblia enseña claramente. La salvación es de Jehová. Salmos capítulo 3, versículo 8. El mismo salmista lo dice. La salvación es de Jehová. Por eso creemos, amados, en la seguridad de salvación. Por eso, amados hermanos, no creemos en la pérdida de salvación. ¿Por qué, amados hermanos? Porque si fuera por mis obras o por el obrar bien o el portarme bien como persona, ya la perdí hace rato. ¿Y usted? El apóstol Pablo vincula a la salvación con la gracia en todo el proceso desde, amados hermanos, la dotación del Salvador en el cumplimiento tiempo soberano de Dios. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba reordenando y llevando a cabo la salvación para usted y para mí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, todo esto, todo este proceso de salvación, todo este proceso de gracia, todo este proceso por la cual el apóstol Pablo está hablando, tiene que ver con el llamamiento de cada uno de nosotros. Tiene que ver, amados hermanos, con el cumplimiento del tiempo de salvación de Dios a través del sacrificio expiatorio por el pecado en la cruz del Calvario, luego el llamamiento a la salvación, luego lo que es la regeneración espiritual, ya que el hombre está muerto en sus delitos y en pecado. Y finalmente la glorificación final de los redimidos, de estos que fueron comprados a precio de sangre. Todo está comprendido procedente de la gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada proceso de la salvación es enteramente proveniente de la gracia de Dios. No de papito sabe. No, amado hermano, no. Incluso, amados hermanos, la capacitación divina para salvación hace posible que el pecador, o sea, el que no tiene a Cristo, todo este proceso de salvación, la capacitación divina para que éste pueda ser salvo o pueda obedecer al llamado de Dios en la condición de hijo de ira, porque está perdido, porque está errado, porque está muerto en sus delitos y en pecados por su transgresión, es incapaz de obedecer en cualquier demanda de Dios y mucho menos entregarse personalmente, o sea, decir: yo fui donde Dios, yo abrí la puerta de mi corazón, yo acepté a Cristo. No, amado hermano. El que está muerto en sus delitos y en pecados y en su transgresión es incapaz de obedecer a cualquier demanda de Dios y mucho menos entregarse personalmente en un acto de obediencia incondicional en el llamamiento divino a lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque hay una persona que hace posible todo esto y no eres tú, es el Espíritu Santo. Como lo deja el apóstol, lo deja claro en su epístola
cuando él dice elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros multiplicado. ¿Qué está queriendo decir el apóstol, amados hermanos? Que según la elección que Dios hizo, que Dios el Padre hizo, lo lleva ahora a usted a la santificación del Espíritu para obedecer. Porque usted no iba a obedecer. Todo lo hace el Espíritu Santo. Y en este versículo bíblico, amados hermanos, el apóstol Pedro, él sitúa y reconoce que todo el proceso de la salvación está bajo la administración y la ejecución de Dios, en un amor benevolente, en un amor que a usted le mira y le consume, en un amor, amado hermano, que no es otra cosa que la demostración y la manifestación de la gracia de Dios. Esa gracia salvadora se hace realidad, amado, y la expresión en el hecho de que por ella el Hijo gustase la muerte por todos, como lo dice la palabra del Señor en Hebreos 2:9. Y en segundo lugar, amados hermanos, la gracia es también la gracia santificadora, que le lleva a usted vivir en santidad. El hombre solamente se salva por medio de la gracia mediante la fe. Dice Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9, la palabra del Señor dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, no por lo que usted pueda hacer, sino por la obra de Dios para que nadie se gloríe. Y esto quiere decir que solo la gracia y la instrumentalidad o el puente de la fe hacen posible la vida cristiana en la esfera de la salvación. Amado hermano, hay cristianos que se salvan por gracia, sí lo hay, pero quieren santificarse por obras personales en su propio esfuerzo, diciendo yo puedo, yo lo hago, yo quiero. Cuando solamente la gracia operando en el creyente hace posible el cumplimiento de las demandas de la vida de santificación. Es Dios mediante su gracia quien opera el querer como el hacer de su buena voluntad. Pablo les está recordando a los siervos de Filipo, a los siervos de Jesucristo, que la gracia soberana de Dios es en primer lugar la que sostiene y es la fortaleza y fuerza vital de cada creyente. Dijimos anteriormente que la gracia tiene un efecto, ¿no es cierto? Y ese era el efecto de la paz, otro atributo hermoso que Dios puede dar al hombre. Y aclaramos, amados hermanos, que la gracia, es decir, el favor inmerecido, no merecido porque usted ni yo no lo merecíamos, porque si no seríamos llamados siervos o esclavos de Cristo, ya que por esa razón de libertad andaríamos libres y no tendríamos razón de servir a Cristo, ya que nuestra razón de servir es por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hayamos hecho. O sea, la esfera del servicio y la vida del cristiano procede totalmente de la gracia y se sustenta en Cristo. Mire lo que el apóstol Pablo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Usted es algo? ¿Somos algo? Por la gracia de Dios somos lo que somos. Pero Pablo nos está diciendo, yo hice esto otro, o yo alcancé esta estatura como varón de Dios, como siervo de Cristo. No, él dice que todo lo que él ha alcanzado ha sido netamente por la gracia de Dios. Soy lo que soy gracias a la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice el apóstol Pablo. O sea, no ha sido mala. No ha sido algo añadido que me haga a mí vivir de una manera mal, sino que al contrario, antes, dice él, he trabajado más que todos vosotros. Pero no yo. Vuelvo a repetir en su humildad de siervo. No yo, sino lo que hizo que él fuera así como es él. ¿Qué? La gracia. El apóstol Pablo claramente él dice, he trabajado más que todos,
pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y ahora se nos presenta el efecto de esa gracia, la paz. O sea, la convicción de la reconciliación mediante la sangre de la cruz. Una verdadera abundancia y plenitud espiritual, ¿o no? ¿Qué trae a usted la paz en su corazón? ¿Se ha sentido usted con paz? ¿Qué es lo que trae a su vida? ¿Qué más trae a usted? ¿Qué más? Alegría, confianza. No es solo la paz de tener una conciencia que se sienta en la obra de Cristo y descansa a causa de la cancelación de la responsabilidad penal del pecado, sino que es también la paz objetiva con que Cristo regaló a cada uno de los que creen y que se experimenta en la identificación con Él, como lo dice Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Tiene paz en su corazón? ¿Sí? Por tanto, amados hermanos, la paz que Dios ha hecho y que Él concede, esta paz sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. La experiencia de la paz, amados hermanos, no es tanto la de un lago tranquilo donde hay y algo placentero, no, sino la de la que se disfruta en la hendidura de la roca que es Cristo, donde el creyente está salvo. Venga lo que venga, en los momentos de conflicto, en los momentos de angustia, en los momentos de tempestad en su vida, esa paz se experimenta en el corazón por la obra del Espíritu Santo. ¿Y de quién proviene todo eso? El apóstol Pablo, para finalizar, lo dice: de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Hermano amado, la procedencia tanto de la gracia como de la paz en su vida son de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir con que el origen, amados hermanos, de todo esto, de dónde proviene? Es simplemente hacerle entender que toda bendición se origina en Dios mismo. Por eso que como siervos, y mejor dicho, como esclavos de Cristo, amados hermanos, debemos tener una entrega profunda a Dios. Debemos vivir con una mentalidad y con una actitud de humildad. Debemos, amados hermanos, tener disposición. Tenemos, amados hermanos, que vivir una vida en santidad. Recordándonos, como el apóstol Pablo le recuerda aquí a los filipenses, que si no hubiese sido por Él, ¿dónde estaríamos? Por eso Él dice: gracia y paz. No alcanzada por sus méritos, sino de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, ¿hay algún siervo o esclavo de Cristo? Si es así, amado hermano, entonces sirvamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Esta es la palabra del Señor. Les invito a orar en el nombre del Señor Jesús.